Bienvenidos al módulo Negociación Efectiva y Storytelling del curso Estrategias de Ventas con Herramientas Digitales. El contenido que veremos en la semana 2 será Lenguaje corporal en las negociaciones y Storytelling aplicado a ventas. El lenguaje corporal es la comunicación no verbal expresada a través de gestos, posturas, tanto corporales como faciales. Varias personas indican que el 50% de la comunicación se da por el lenguaje corporal, el 38% por el tono de voz y solo el 7% es el mensaje. Esto es absolutamente falso. Lo quise poner en esta lámina para que no se dejen confundir con esta premisa. Vean el siguiente video. Este video nos muestra por qué la premisa mencionada anteriormente es falsa. El lenguaje corporal proviene del sistema límbico del cerebro. Está basado en el modelo del cerebro triúnico, definido por Paul MacLean en los años 60. Este consta de las siguientes partes. El neocórtex o corteza cerebral es el encargado del lenguaje, estrategia y pensamiento complejo. El sistema límbico, situado entre el sistema complejo y la corteza, está encargado de recibir información emocional y reaccionar a eso. Maneja las emociones, memoria y relaciones sociales. El sistema complejo o cerebro reptiliano es el encargado de las funciones vitales como el latido de corazón, temperatura y balance. Si quisiéramos asociar las características de la vida diaria a este sistema triúnico, podríamos decir: el neocórtex o corteza cerebral es el estado ejecutivo. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? El sistema límbico es donde se generan las emociones y sentimientos. Estoy triste, estoy alegre, etc. El sistema complejo o cerebro reptiliano es lo que nos permite sobrevivir. ¿Estoy a salvo o estoy en peligro? Joe Navarro es un ex agente del FBI que escribió un libro llamado El cuerpo habla, o What Everybody is Saying, y nos enseña sobre la lectura del lenguaje corporal y su experiencia en detectarlo durante años cuando trabajaba en el FBI. Una frase de él es: siempre estamos transmitiendo información de nosotros. Vean el siguiente video donde Joe Navarro nos cuenta sobre la lectura de expresiones faciales. Estos son algunos de los ejemplos de expresiones faciales. Cuando la persona está estresada, cuando está tranquila, cuando no está cómoda. Así como las señales faciales, hay señales en el cuello. Tocarse el cuello puede indicar incomodidad, duda o inseguridad. Es similar a abrirse un poco el cuello de la camisa, que puede indicar estrés o incomodidad. En las mujeres existe un lenguaje corporal un poco diferente. Tocarse el cuello debajo de la garganta sirve para tranquilizarse, morderse la punta del dedo puede demostrar algo de inseguridad, etc. Este es un video donde Joe Navarro nos habla ahora sobre el lenguaje corporal. Véanlo. Estas posiciones son muy comunes en el lenguaje corporal. El llamado efecto tortuga, donde la persona se encorva como queriendo pasar desapercibida. Cuando dos personas conversan y se alejan, o viceversa, cuando dos personas están conversando y se sienten cómodas y quieren transmitir comodidad, se acercan más. Cuando uno se sienta y se comienza a acariciar o tocar los muslos con las dos manos, puede indicar que la persona está nerviosa y quiere tranquilizarse. Eso muchas veces se ve en entrevistas. Los pies también transmiten información. Cuando uno no se siente cómodo con la persona con la que conversa o quiere retirarse rápido de la conversación, los pies automáticamente apuntan hacia otro lado a pesar de que las personas están mirando. Así como el lenguaje corporal, el tono de voz también transmite información en el mensaje. Vean el siguiente video TED y lo comentaremos en clase. Storytelling es el arte de contar historias. En nuestra época ha sido fundamentalmente utilizado en marketing, pero es un arte que existe desde el origen de los seres humanos. El storytelling genera emociones en las personas. Nos permite conectar mejor y más rápidamente con nuestros interlocutores.
En la última década se utiliza como técnica de presentación y venta. Fíjense en este comercial de iPhone. Todo es una historia, y sin mencionar las características específicas del iPhone, está mostrando las cualidades que tiene dentro de la historia. I like it. Wait, you shot that? Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. This is the work of a major artist. I heard she shot the whole thing on an iPhone. I'm gonna make a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Can I have 3 tickets to onions, please? This was like seeing the onion on a molecular level. This is talent. Why are we not representing it? Now I know the truth. 4K on an iPhone. Wake up, people. That's poetry. And the winner is, no surprise here, onions. Las partes de una historia son el mensaje, es el mensaje que se quiere transmitir, el ambiente, donde ocurren los eventos. Se debe tratar de describir lo mejor posible para dar profundidad a la historia. El personaje es a quien le suceden o quien ejecuta los eventos. Y el conflicto es el punto cumbre de la historia, es lo que ocasiona interés en la audiencia. En ejemplos de storytelling para ventas, el primero que mencionamos es presentar una historia personal. Esta es un relato de uno mismo. Generalmente puede ser una anécdota relacionada con el trabajo o el producto o servicio que se vende. También puede ser una anécdota personal. Busca que tenga relación con algún interés del cliente que sepamos que puede tener. De esta manera se logra mayor empatía. Otro tipo de historia es la historia de la empresa. Es un relato relacionado con algún evento importante de la empresa. Generalmente puede aplicar a la forma en cómo se creó la empresa. Puede ser algún otro evento que haya generado algún tipo de emoción y que pueda ser de interés para el cliente. La historia de un cliente real también puede ser contada. Comúnmente es lo que podríamos considerar como referencias. Se refiere a un evento positivo de algún cliente que haya tenido una buena experiencia con el producto o servicio. Se recomienda contarlo a través de láminas muy visuales y como parte introductoria de la presentación. Otra historia que podemos contar es la historia de un cliente ficticio. Es una historia inventada que cuenta lo que le pasó a un cliente ficticio utilizando nuestros productos o servicios. Deberíamos orientar a los beneficios que puede obtener o el problema que soluciona. Debemos evitar el foco de mostrar funcionalidades o características del producto o servicio. Debe llegar a calar emocionalmente en el cliente. Que diga, si se soluciona el problema con esa persona, yo también quiero tener esa solución. Vean este video. David Gómez explica bastante bien 6 formas para usar el storytelling específicamente para ventas. Siempre hemos hablado del storytelling y uno lo asocia mucho como con la oportunidad para contar historias del origen de la compañía, el origen de la marca, cómo se creó el producto, cosas muy generales, pero no siempre es tan claro cómo lo aplica uno en la gestión comercial y cómo uno frente a un cliente en una presentación de ventas o en cualquier momento puede utilizar historias. Y de hecho el gran poder de las historias es que grafica las cosas, lo hace mucho más sencillo de entender y le facilita al cliente esta comprensión de por qué nuestro producto o servicio o nosotros mismos como vendedores somos una mejor opción. Hoy veremos 6 formas en las que podemos usar el storytelling como una herramienta comercial y como un camino para poderle contar al cliente historias de lo que hacemos por ellos. La primera forma en la que uno puede usar el storytelling es utilizarlo para explicar qué es lo que usted resuelve o a qué se dedica. Y partiendo del principio de que no se trata de lo que vende, sino de cómo lo vende, la historia lo que trata de contarle al cliente es lo que usted hace, pero no de la típica forma de decirle vendo esto, vendo lo otro, o
resuelvo esto, sino con historias. Entonces, por ejemplo, piense que usted vende un software para la administración de restaurantes, de alimentos y bebidas específicamente. Y usted, cuando le presenta a un cliente potencial qué es lo que usted hace, podría contarle una historia de la siguiente manera. Continuamente hablamos con docenas de restaurantes y hemos encontrado que uno de sus mayores desafíos es disminuir las mermas y controlar adecuadamente las cantidades de los ingredientes, que es por donde usualmente se generan las mayores pérdidas. Sin embargo, mantener un control exacto y continuo es algo que no siempre es posible. Una de las razones para esto es que los sistemas de información no están diseñados para llegar al detalle del manejo de porciones para cada plato y las pérdidas de gramaje en las diferentes partes del proceso. Ese es justamente el problema que resolvemos. Gracias a nuestra robusta plataforma que integra el manejo de inventarios, identificamos dónde se dan las mermas y hemos tenido casos donde hemos logrado reducirlas hasta en un 30% en un mes. Ese es un ejemplo de cómo uno usa el storytelling para explicarle al cliente qué es lo que mi negocio resuelve, mi producto o mi servicio puede hacer por él. Segunda forma en la que uno puede usar el storytelling en las ventas, y es explicar su diferencial, es decir, una forma de contar que lo diferencia. Y para esto vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Pensemos en una empresa de seguridad privada que le va a explicar, por ejemplo, a un centro comercial cuál es su diferencial, a un cliente potencial. Podría decir algo como lo siguiente: la mayoría de empresas en el sector se enfocan en garantizar la seguridad al interior de los centros comerciales. Es lo que todos hacemos. Sin embargo, para nosotros, la labor del personal de seguridad va incluso más allá. La persona de seguridad es habitualmente el primer contacto con los clientes de su centro comercial, por lo que somos la única empresa en el sector cuyo personal está entrenado en servicio al cliente, saludando amablemente y estando atento a cualquier cosa en la que le pueda colaborar a sus clientes. Es una forma en la que uno grafica, en la que uno proyecta qué puede hacer por los clientes y le demuestra que eso que hace no lo hacen otras compañías. Entonces ahí es donde el storytelling ayuda al cliente a entender que usted no es igual a los demás. El tercer camino para utilizar el storytelling es contarle qué ha hecho usted por otros clientes, casos de éxito, qué ha hecho bien y cómo usted puede reflejar esto en la práctica. Entonces, por ejemplo, piense que es una empresa de materias primas que vende insumos para panadería, cuyo argumento principal, por ejemplo, es que le brinda asesoría a los clientes, a las panaderías, para ayudarle a crecer el negocio. Entonces, en vez de contarlo así, ¿cómo uno puede hacerlo como una historia que sea mucho más agradable y mucho más fácil de entender para el cliente? Sería algo, por ejemplo, así: insumos para panadería venden muchas empresas. Sin embargo, nuestra compañía se enfoca en ayudar a nuestros clientes a crecer sus negocios. Sabemos que más importante que la oferta del mes es ayudarles a tener un negocio próspero. De hecho, tenemos el caso de una panadería en otra ciudad de características muy similares a la suya, donde gracias a todo este entrenamiento, al desarrollo de nuevos productos y a la asesoría en temas de ventas, ha pasado de un punto de venta a 4 en los últimos 3 años, multiplicando obviamente su facturación. Esas son las ventajas de trabajar conjuntamente con nuestra empresa. Entonces, es utilizar casos de éxito, utilizar que estos argumentos que siempre le doy al cliente ya le han ayudado a otros. Porque a veces simplemente contar la historia, el cliente es un poco escéptico porque el vendedor obviamente va a querer algo en su beneficio y presume que quiere venderle algo. Cuando uno le dice, mire, hay otras compañías u otros clientes que gracias a nuestro apoyo han logrado esto que hoy le estoy prometiendo, es mucho más fácil. La cuarta forma de utilizar el storytelling en las ventas es hablar de los procesos, la forma en la que realiza las cosas, el detrás de cámaras, ¿no? Cómo se crea la magia, que a veces los clientes no son tan conscientes de toda esta sangre, sudor y lágrimas que está detrás de todo lo que uno le entrega. Entonces, conocí por ejemplo un caso de una compañía que se encarga de erradicar enjambres de abejas y avispas. Entonces uno diría, ¿cuál es la diferencia en su proceso? Ellos, a diferencia de los demás, no las matan, sino que las trasladan. Entonces, si uno fuera a utilizar el storytelling, en este caso, para explicar el proceso de qué resuelve uno diferente a otros, podría decir algo como lo siguiente. Otras compañías pueden resolverle el problema simplemente fumigando los enjambres y matando las abejas. Esa es una alternativa. Nuestro proceso es diferente. No las matamos, las trasladamos. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos la abeja reina, la metemos en una caja y detrás viene el resto.
luego las llevamos a nuestro propio campo. Para nosotros no se trata solamente de erradicar un enjambre, se trata de proteger la naturaleza. Entonces, este ejemplo explica cómo la historia, cómo la forma en la que uno hace las cosas puede ser relevante para el cliente. Por supuesto, no todos van a apreciar eso, pero si partimos del principio de que uno se enfoca en el cliente correcto y que aprecia realmente esto, el contar el detrás de cámaras puede ser un gran diferencial y una forma de usar el storytelling. Quinta forma de usar el storytelling en ventas, y es explicarlo o utilizar el storytelling para explicar el riesgo de no trabajar con nosotros. Situaciones a las que algunos clientes se pueden ver expuestos al no contar con su producto o servicio, porque sus grandes argumentos a veces el cliente los ve como uno más, pero cuando entiende que usted le resuelve cosas a los clientes, que otros clientes u otras compañías u otras personas por no usar su producto o servicio han estado enfrentadas a dificultades, lo va a apreciar mucho más. Entonces, en este caso uno podría contar algo como lo siguiente. Pensemos en funerarias. Usted es dueño de una funeraria y usted tiene que demostrarle a la gente que no todas las funerarias resuelven lo mismo y que si no trabaja con usted podría exponerse a ciertos riesgos. Entonces podría decir algo como lo siguiente: hay muchas funerarias que están ofreciendo planes exequiales supremamente económicos. Lo que la mayoría de la gente no sabe, porque son detalles en los que no nos fijamos, es que no incluyen gran cantidad de cosas que son importantes en el momento de un fallecimiento. Hemos conocido casos donde personas que adquirieron estos planes, al momento de utilizarlos, se enteraron que no incluía transporte, arreglos florales y muchas otras cosas, que incluso pueden llegar a ser tan importantes como la asistencia psicológica para los hijos, en el caso del fallecimiento de uno de los padres. Por eso, nuestros planes incluyen todo lo que sea necesario, pues hemos visto de primera mano lo difícil que es para las familias en ese momento enfrentar esa situación. No tienen que estar expuestos a estas cosas, por eso nuestra solución no lo expone a esos riesgos. Es una forma en la que uno le explica al cliente por qué otras compañías que a veces parecen similares y usualmente son más económicas, no siempre resuelven lo mismo que uno. Es una forma de usar el storytelling. Y finalmente, la sexta forma de usar el storytelling en ventas es usarlo para vencer objeciones, para contrarrestar objeciones. Entonces piense, por ejemplo, que usted vendiera equipos médicos de alta gama y uno tiene que explicarle al cliente, cuando tiene una objeción, bajo una historia, cómo uno le resuelve ese tema. Y tomemos una típica objeción: el precio. Sobre todo si es un equipo médico de alta gama que cuesta más, y el cliente siempre tendrá esto en mente. Uno puede usar el storytelling para anticiparse antes de que el cliente saque la objeción y contar una historia como esta. Sabemos que en el mercado hay alternativas más económicas. De hecho, para algunos hospitales, antes de comprarnos, esa era una de sus principales objeciones. Sin embargo, al tener que hacer menos mantenimientos y reemplazar con mucha menos frecuencia los consumibles, han ahorrado dinero en el largo plazo. En un periodo de 5 años, nuestro equipo de hecho es más económico, o depende del equipo, el beneficio puede ser o somos mejor negocio porque incrementamos la productividad y obtiene más ingresos. El hecho es que cuando saca el costo por unidad o por servicio prestado, es tanto por ciento más económico. Y esto pasa mucho con equipos o con productos de alto valor. Es que en el largo plazo no requiere tanto mantenimiento, no requiere muchos otros intercambios u otras cosas, donde a la larga es mucho mejor negocio. La gente a veces solo mira el precio de adquisición, pero cuando lo amortiza en el tiempo realmente se da cuenta que es mucho mejor negocio, y el storytelling puede ayudar a explicarle al cliente cosas como esas. Con historias se entiende más fácil. Las historias le ponen color a los números, a las estadísticas, lo hace mucho más tangible, lo hace mucho más evidente entender por qué uno es una mejor opción. Facilita que la gente entienda de una manera gráfica y en la práctica situaciones a las que se puede ver expuesto. Entonces, el storytelling no es solamente para temas de publicidad, para temas de imagen de marca, para temas de historia. El storytelling sirve para acercar al cliente, para evidenciarle de una manera mucho más sencilla todo lo que su producto, servicio, su compañía y todos estos diferenciales pueden hacer por él. Así que usa el storytelling para cada vez más darle confianza a los clientes y lograr más ventas. Como autoevaluación del aprendido, pregúntate:
¿Conocías sobre Body Language? ¿Qué tipo de señales has visto que no estén incluidas acá? ¿Has utilizado antes el storytelling para ventas? Como cierre, toquemos los siguientes puntos. Saber leer el lenguaje corporal ayuda a ver cómo se está sintiendo mi interlocutor y tomar acción al respecto. Es muy útil en las negociaciones. El storytelling apela a generar emociones en el cliente. Permite romper el hielo y generar mayor interés que exponer simplemente datos. Existen varias formas de redactar historias en la venta. Las anécdotas personales permiten generar empatía y romper el hielo, mientras que las experiencias de otros clientes, verdaderas o ficticias, permiten demostrar de una manera emocional los beneficios de nuestro producto o servicio.